bendiga. Espero que estén viviendo una vida en victoria en Cristo Jesús, que su fe esté fortalecida, que su fe esté fundamentada en nuestro Señor Jesucristo. El tema de nuestro sermón el día de hoy se llama Tener fe en Cristo es garantía total. Así que vamos a orar para que el Señor dirija su palabra y que Él toque nuestros corazones y transforme nuestra forma de pensar y fortalezca nuestra fe. Oremos. Amante Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por la fe que tú has puesto en nosotros, Señor, porque nuestra confianza y nuestra seguridad está en Cristo Jesús. Nosotros queremos estar fundamentados sobre la roca y queremos que tu palabra, Señor, sea nuestro sustento, que la lectura de la misma sea todos los días para que nuestra fe se vaya fortaleciendo, Señor. Aumenta, Señor, el deseo en el corazón de cada uno de mis hermanos para que lean tu palabra, para que la estudien, Señor, para que la atesoren y para que te busquen en oración y sepamos así qué hacer en los momentos de dificultad y cómo comportarnos y mantenernos firmes en los momentos de prueba. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. La palabra dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es creer en lo que Dios dijo. Lo voy a repetir nuevamente porque este punto es importante para saber hacer la diferencia en lo que vamos a explicar. Fe es creer en lo que Dios dijo. Y cuando nosotros creemos en lo que Dios dijo, agradamos a Dios cuando creemos sus promesas. ¿Cómo sabemos qué ha dicho Dios? Cuando abrimos la palabra y leemos lo que está aquí escrito. Hebreos incluso cuando comienza en el capítulo 1, dice el escritor, habiendo Dios hablado antes de muchas formas, hoy tenemos el testimonio escrito de su Hijo, de Cristo Jesús, en la palabra. Así que lo que nosotros queramos oír del Señor está en su palabra. Y si nosotros ponemos en práctica su palabra, es que estamos creyéndole a Dios, estamos oyendo lo que Él ha dicho y nosotros entonces podemos creer en lo que Él dijo. Cuando tú y yo creemos en lo que Dios ha dicho, entonces le agradamos porque creemos en sus promesas. Primero, cuando agradamos al Señor creyendo en sus promesas, damos testimonio al mundo que nuestra seguridad está solamente en Cristo. Así es como nosotros damos el testimonio al mundo y todos los que nos rodean, en tu casa, en tu barrio, en tu ciudad, en tu trabajo, en la escuela, en el transporte público, cuando andas en la calle. Cuando nosotros damos testimonio al mundo que nuestra seguridad está en Cristo, agradamos a Dios y damos testimonio a los demás. Juan capítulo 15, versículo 14, la palabra nos dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Cuando nosotros hacemos caso a la palabra del Señor, Jesús dice que nosotros nos convertimos en sus amigos cuando hacemos lo que Él nos manda. Así que esa es una manera de agradar a Dios,
porque nosotros estamos creyendo en sus promesas y ponemos en práctica lo que el Señor ya nos ha dicho. Y otra forma es que nos da la fortaleza para esperar en Dios. Cuando nosotros le creemos a Él, entonces tenemos la fortaleza para esperar en Dios a pesar de las circunstancias. Porque hay ocasiones que tenemos problemas, aflicciones, circunstancias difíciles. Pero cuando le creemos a Dios, no nos dejamos llevar por lo que miran nuestros ojos, por lo que escuchan nuestros oídos, por lo que estamos percibiendo o sintiendo en ese momento, sino que nuestra confianza está fundamentada en Dios. Que podamos decir, como dijo Job en el capítulo 1, versículo 21, Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Mi hermano, mi hermana, nuestras circunstancias no determinan nuestra fe. Nuestras circunstancias son cosas que se quedan en este mundo, son cosas que suceden por el pecado que hay en este mundo, la enfermedad, el dolor, los pleitos entre la gente, las discusiones, las ofensas, la gente delincuente que hay. Todo eso es causa del pecado. Pero eso no determina nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Mira lo que decía Job. No importaba si él había tenido en abundancia o ahora en ese momento estaba viviendo una situación terrible. Su lógica, su entendimiento, como todo ser humano, no entendía por qué estaba pasando esa situación, pero sin embargo, siempre le creyó a Dios y esperó en Dios y confió en Dios, no en sus circunstancias. Si nosotros agradamos a Dios cuando le creemos a sus promesas, también es si no recibimos en esta vida una respuesta favorable. Nosotros pedimos, esperamos en el Señor, tenemos sus promesas que es para nosotros, pero si en nuestra vida no recibimos esa promesa mientras estamos en este mundo, vamos a morir con la total certeza de que Dios sabe lo que hace. No importa que no recibamos lo que aquí está prometido, lo que Dios ha dicho. No importa. Nosotros sabemos que Dios hace lo correcto. Nosotros somos creación, somos finitos, estamos limitados por lo que vivimos ahora y vemos nada más. Pero Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Nos conoce perfectamente todo lo que está por delante de nosotros. Así que Él sabe exactamente qué es lo que nos va a dar. Vamos a ver en el libro de Daniel, en el capítulo 3, de los versículos 17 al 18. Esos son los amigos de Daniel, y ellos estaban pasando por una situación de prueba frente al rey que les decía que si no se inclinaban frente a su imagen, iban a ser lanzados al horno de fuego. Ellos estaban ante todo el pueblo, estaban ante funcionarios que no los querían porque amaban a Dios, y lo que deseaban es que ellos fueran lanzados al horno de fuego. Y el rey les había dicho que tenía la oportunidad de salvar sus vidas si ellos se postraban y adoraban. Vamos a ver entonces la palabra, lo que dice. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Mi hermano, mi hermana,
Estos jóvenes dijeron, Dios nos puede librar. Él puede ver por nosotros, porque Dios tiene el poder. A Él estamos adorando. Él es el que todo lo puede. Pero también dijeron, y si no nos librase, aún así vamos a permanecer fieles al Señor. Nos libre o no nos libre. No vamos a ceder en nuestra fe. No vamos a transar con nuestros principios. Creemos en Dios y solamente a Él serviremos, aunque nos cueste la vida. Se dice fácil estando aquí compartiendo, hablando o recordando. Pero ellos estaban en una situación frente al rey, una nación fuerte, un hombre que no se tocaba el corazón para matar o hacer sufrir a la gente. Sin embargo, ellos, sabiendo que Dios los puede librar, dijeron, no vamos a adorar tu imagen. Y aun si Dios no nos libra, tampoco sepas, oh rey, que vamos a adorar tu imagen. Mi hermano, mi hermana, cuando tú no recibes una respuesta del Señor, ¿cómo reaccionas ante la gente? ¿Cómo te mantienes en tu fe porque no tienes una respuesta del Señor? ¿Eres como los amigos de Daniel? ¿Fiel? ¿Te mantienes creyendo que el Señor hace lo correcto? ¿Que Él sabe lo que uno necesita? ¿O dejas que la duda empiece a invadir tu mente, tu corazón, y se empieza a envenenar tu fe porque estás esperando beneficios del Señor y como no los tienes, tu fe puede ser zarandeada por el enemigo? Cuando nosotros creemos en lo que Dios dijo, damos un buen testimonio a los hombres. La gente ya no solamente va a creer por lo que nosotros decimos, la gente no va a creer por nuestras palabras, la gente va a creer por nuestras acciones, por cómo nos comportamos, qué es lo que hacemos, cómo estamos viviendo. De esta manera nosotros damos un testimonio evidente a la gente de que nuestra fe está en Cristo, que nosotros creemos en Dios porque así actuamos, no solamente porque lo decimos, porque actuamos. Vamos a ver en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 42, ¿qué dice la palabra? Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó Jesús allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Esta historia tiene que ver con la samaritana, cuando Jesús se acercó al pozo de agua a pedir agua con la samaritana, valga la redundancia. Y la samaritana entabló una charla con el Señor Jesús, y Jesús se presenta a ella. Ella cree en el Señor, es convencida de su pecado y cree en el Señor. Y saben, esta mujer tenía una mala imagen en su pueblo, porque los hombres sabían que esa mujer, pues, no era muy fiel en su relación marital. Y esta mujer sabía que no tenía un buen concepto en el pueblo. Por eso es que a ciertas horas más calurosas del día se iba a sacar agua al pozo, porque no podía tener una relación amistosa con la gente. Pero cuando ella tiene un encuentro personal con él,
entonces lo primero que hace, va y da testimonio a todos en el pueblo de quién es Jesús. Cuando estas personas personalmente ven lo que ella ha dicho y vivido, entonces los hombres dicen claramente, ya no solamente creemos por tus palabras, ahora hemos constatado que así es, lo hemos visto. Por esas acciones mismas lo hemos visto. Por lo tanto, tus palabras, mis palabras, son importantes para compartir de nuestra fe en el Señor con los demás, pero nuestras acciones son contundentes, son las que determinan si la gente cree o no cree en el Señor que nosotros estamos predicando. Cuando nosotros creemos en lo que Dios dijo, damos un buen testimonio a los hombres y dejamos un buen legado. Dejamos un buen legado. Y en nuestro epitafio se puede escribir bien de nosotros. Nadie quiere morir, yo no quiero morir. Eso no es algo que esté en nosotros, pero va a suceder. ¿Y cómo quieres que te recuerden? Aquí hay un hombre, una mujer que siempre decía la verdad. Aquí hay un hombre, una mujer que siempre predicó de Cristo. Un hombre, una mujer que siempre fue de bien para la sociedad. Y no que estén recordando a alguien que mentía, que robaba, que no cumplía su palabra, que era inconstante en todo lo que hacía. ¿Cómo quieres que dejemos un buen legado? Creyendo en todo lo que Jesús dijo. Vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 11, en el versículo 2. Oigan, qué legado dejaron estos hombres. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe en Dios alcanzaron buen testimonio los antiguos. La fe en Dios es creer en lo que aún no vemos y que el Señor ya dijo. Dios ha dicho cosas, las ha prometido, pero aún no las hemos visto. Pero a pesar de que no las veamos, creemos. Hay cosas que Dios ha dicho y hecho y no los hemos visto, ya sucedieron, pero no los hemos visto. Pero nosotros creemos en lo que Dios ha dicho. Porque Él dijo, nosotros lo creemos. Vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, hay sucesos que escapan a nuestra comprensión. Si a nosotros se nos escapa, también a hombres de ciencia, gente que ha estudiado, científicos, astrónomos, gente preparada y que no quiere creer en Dios. Y lo que ha sucedido rompe con su comprensión y empiezan con cosas que son difíciles de creer. Empiezan con enseñanzas como la evolución, que hace tanto daño a la gente. Porque para eso hay que tener más fe que lo que dice la Escritura. Nosotros somos criaturas y Dios es el Creador. ¿Cómo podemos entender al Creador si nosotros somos creación? Nosotros estamos limitados. Nosotros solamente vemos lo que está delante nuestro. Estamos limitados por el tiempo, por el espacio, por nuestras circunstancias. Dios es infinito, es omnipotente. Dios es omnisciente, todo lo conoce. ¿Cómo podemos comprender a Dios si nosotros no tenemos más que una micronésima de entendimiento al conocimiento, en comparación al conocimiento infinito que tiene Dios? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 55, de los versículos 8 al 9,
y veamos qué dice Dios. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No hay manera de comprender al Señor, pero podemos creer al Señor lo que Él dijo porque Él lo dijo. Si Dios lo dijo, así es, aunque nuestra comprensión no lo logre captar. Simplemente lo dijo Dios y así es. Yo creo lo que Dios ha dicho. Por ejemplo, el universo lo creó en 7 días. Y tú y yo sabemos cuántas historias y cuántas gentes tratan de acomodar esos 7 días. Inclusive hasta hay gente cristiana que trata de acomodar los días por miles de años. Hablando de que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero en la Biblia dice textualmente, literalmente, días de 24 horas como nosotros lo conocemos. Dios, toda esa creación que hizo, la hizo en 7 días. Si aquellos no creen que Dios lo hizo en 7 días, no sé cuál sea su Dios. Porque ese Dios que ellos están tratando de acomodar la creación en esa lapso de tiempo, es un Dios que no es todopoderoso. Mi Dios, si dijo que lo hizo en ese tiempo, Él tiene todo ese poder, porque Él es Dios. Y para Él no hay nada imposible, aunque mi mente, aunque tu mente y la mente de los demás no lo comprenda. Vamos a ver qué dice Hebreos, capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahí había algo que no veíamos, pero que Dios utilizó y que se hizo de lo que no se ve lo que ahora vemos. El diluvio universal. Otro concepto que la gente se vuelve loca tratando de dar una explicación. Pero Dios dice que eso ocurrió en todo el planeta, acabó con todo ser viviente. Génesis capítulo 6, 7, 8 y 9 dan detalles de cómo sucedió este diluvio. Incluso hace recientemente hay un descubrimiento científico que se ha encontrado que en las profundidades de la tierra hay agua. La Biblia le llama las aguas del abismo. Fue abierto el abismo y las aguas del abismo subieron. Y ahora, hace poco, han descubierto que hay grandes cantidades de agua debajo de la corteza terrestre. Si Dios dijo, eso ha sucedido tal y cual. Que no lo entendamos porque nosotros somos criatura y Dios es creador. También otra cosa que vuelve locos a los hombres de ciencia. La Biblia dice que el sol se detuvo. Esto inclusive causa burla en la gente estudiada porque no pueden creer que esto haya sucedido. Pero volvemos a lo mismo. Si hay cristianos que aún llegan a dar justificaciones y explicaciones de qué pudo haber sucedido en ese acontecimiento, yo no sé cuál sea su Dios. Pero mi Dios no tiene nada imposible. No hay nada imposible. Si Él no puede hacer esto, entonces no es Dios, porque está limitado. No es omnipotente. Pero mi Dios es omnipotente. No hay nada imposible para Él. Si Él lo dijo y lo hizo, así fue. Porque para Él es Dios y para Él no hay ningún imposible. Abramos nuestras Biblias en el libro de Josué, capítulo 10, versículo 13. La palabra dice, y el sol se detuvo y la luna se paró
hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Para mi Dios no hay nada imposible. ¿Por qué? Porque Él es Dios, aunque nuestra comprensión no lo alcance a asimilar. Eso es lo grande de nuestro Dios, porque Él es Dios, Él es infinito, Él es omnisciente, omnipotente. No hay nada limitado para Él. Todo lo puede, todo lo que Él quiere lo hace. Él abrió el Mar Rojo. El pueblo de Israel pasó como en seco. Cuando el pueblo de Egipto trató de hacer lo mismo, perecieron. Él permitió ver al pueblo de Israel cuando estaba en su éxodo, ver caer las murallas de Jericó. Y no hay entendimiento para la gente estudiosa que solamente por haber dado 7 vueltas y después de la 7ª vuelta haber hecho esa algarabía al pueblo y ese estruendo se hayan caído unas murallas. Y no eran de unas murallas comunes, eran murallas donde vivía gente de gran estatura. Dios no tiene ningún imposible. Dios se hizo hombre y vivió entre nosotros. Murió y resucitó. También la palabra dice que Él volverá por segunda vez y se llevará a su iglesia. La palabra dice que el Señor va a lanzar a Satanás y a sus seguidores al lago de fuego. Dios entonces, una vez que haya terminado todo y haya acabado con esa tierra, dice que va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Eso está en el futuro. No sabemos cuándo. Está en el futuro. Pero si Dios dijo, yo creo lo que Él ha dicho. Aunque nuestra comprensión no lo alcance a asimilar. Para Dios no hay nada imposible. Fe es creer en lo que Dios dijo. Ahora, lo que se ve no es esperanza. Si tú alcanzas a ver algo, entonces eso no es esperanza. Solo son metas y buenos propósitos. Así estoy dando esa definición. Y un aumento de salario, anhelar una mejor casa, un vehículo, buscar el bienestar de tu familia, son cosas alcanzables con el esfuerzo humano. Esos los puedes lograr teniendo confianza en uno mismo. ¿Por qué te lo digo? Porque la gente que no cree en el Señor logra estos propósitos. No buscan del Señor para alcanzar estas metas. Lo logran. Si no es en un día, pasarán toda una vida, pero lo logran. Son propósitos, son metas de año que puedes alcanzar. Son cosas tangibles, son cosas que tú puedes ver, son físicas, son materiales, son alcanzables. La esperanza, lo que se ve no es esperanza. Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1 en referente a la fe. Recordemos lo que dice. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Romanos capítulo 8, versículo 24, la palabra nos dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? O sea, Jesús dice que cuando nosotros muramos, vamos a resucitar. Jesús dice que Él va a venir y va a llevar a su iglesia y a todos los que creemos en Él. ¿Lo han visto nuestros ojos? ¿Lo has visto? ¿Has estado ahí presente? No.
Entonces, ¿qué estamos haciendo? Teniendo fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Eso no lo hemos visto. El ejemplo que te hablé de lo que anhelamos aquí en la tierra, bueno, eso sí lo vemos. Si tú quieres y tienes la posibilidad de un vehículo nuevo y te esfuerzas y tienes el ánimo y la constancia, lo puedes lograr. Nosotros como cristianos podemos pedir al Señor que nos abra puertas o nos cierra puertas si no es su voluntad. Pero son cosas que estamos viendo, son cosas de este mundo. Cuando muramos se quedaron aquí en este mundo. Nada nos vamos a llevar. Son cosas materiales. Nuestra fe no está en cosas imperfectas. Nuestra fe está en lo que Dios ha dicho. Allí está nuestra fe. Eso es la fe en Cristo Jesús. Ahora, fe en Dios es vivir en obediencia a su palabra. Eso es la fe en Dios. Si yo quiero mostrar mi fe, debo de ser obediente a todo lo que el Señor ha dejado en su palabra. De esta manera, yo puedo vivir en fe si obedezco la palabra del Señor. Y es hacer las cosas como Dios dice, no como uno cree que es lo correcto. Porque en la vida cristiana no puedes tú suponer que esa es la manera correcta de hacer las cosas delante del Señor. ¿Cómo sabemos si estamos haciendo lo correcto o lo incorrecto? Leyendo su palabra, escuchando su palabra. De esta manera sabemos qué es lo que Dios pide de nosotros, qué es lo que Dios nos manda, qué es lo que a Él le agrada, lo que no le agrada, leyendo su palabra. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 4. La palabra dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. No dice los detalles la palabra de lo que hubo allí entre Caín y Abel, la manera, pero sí lo que nos deja ver que Abel decidió hacer las cosas como Dios manda, como a Dios le gusta. Y Caín lo hizo a su manera. El resultado es que así es como uno agrada a Dios cuando vivimos en obediencia a su palabra, y entonces pueden suceder cosas increíbles, cosas sobrenaturales. No que las estemos buscando, sino que son consecuencia por creer en el Señor, por vivir conforme a su palabra, obedeciendo su palabra. Vamos a ver en Hebreos capítulo 11, versículo 5. Hace mención del libro de Génesis capítulo 5 y dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Enoc no vio la muerte. Cuando nosotros creemos al Señor y andamos en los caminos del Señor, suceden cosas sobrenaturales, suceden cosas sorprendentes, porque Dios se agrada y entonces Él obra en respuesta a nuestra obediencia a Él. Pero si nosotros andamos conforme a nuestros pensamientos, a nuestras excusas, nuestras justificaciones, pretextos, ¿cómo esperas que el Señor responda y obre a nuestro favor? Fe es certeza de lo que se espera. Fe es convicción de lo que no se ve. Y en el capítulo 11 de Hebreos, allí
esto es un recuento apasionante de los fieles del Antiguo Testamento. Y por algunos se ha titulado como el Salón de la Fama de los Santos. Así algunos titulan este capítulo. Qué hermoso, ¿verdad? El Salón de la Fama de los Santos. También otro título que le ponen es la lista de honor de santos del Antiguo Testamento. Y en la Reina Valera tenemos los héroes de la fe. Todos ellos dan testimonio del valor que tiene vivir por fe. Ellos conforman la grande nube de testigos que tenemos. Los testigos que dan testimonio poderoso a nosotros para que tengamos fe en la verdad de Dios en Cristo Jesús. Así que vamos a ver de una manera general, con algunos detalles, lo que habla este capítulo de esos héroes de la fe, modelo que tú y yo tenemos que seguir, la evidencia que hay del bien para nuestra vida, de creerle al Señor, de tener la fe en el Señor. Hoy en día, lamentablemente, se está enseñando una herejía. Es una verdad mezclada con mentira, que dice que Dios no va a permitir que te pase nada, que no va a permitir que nada toque tu cuerpo, no va a permitir que toque tu familia, tu casa, tu economía, que Él te va a mantener intocable ante tus adversarios. Ahora, aclaro, no estoy diciendo que Dios no puede hacer eso. Yo creo que Él sí puede hacer eso si sus propósitos son para ese momento. Pero esta herejía enseña que si tú no estás prosperando materialmente en esta vida, es porque no tienes fe. Tu fe está mal. Que si estás enfermo, que si estás sin trabajo, que si estás en problemas, es porque no estás creyéndole a Dios. Porque Dios, Él ya pagó por tu éxito en este mundo. Y esta enseñanza es todo lo contrario a lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, de los versos 15 al 17. Vamos a leer la palabra. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo lo que hay en este mundo no proviene del Padre, sino del mundo. Ahora, si nosotros nos dejamos llevar por esta enseñanza de que Dios envió a Cristo para morir y que tu vida fuera toda un éxito en este mundo y que fueras intocable, no sé de qué Biblia o de qué enseñanza estén sacando esta aberración. Pero la palabra dice todo lo contrario a esta herejía. Así que Dios puede darte todo esto. No lo dudamos. Dios puede darte todo esto. Pero es como consecuencia de creer en su palabra, de tener fe en Dios. Y si Dios promete que nos da esos beneficios, y si no los recibimos, y si no recibimos los beneficios que tanto esperamos, si no recibes los beneficios que tanto esperas tú, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar si no recibes estos beneficios? Pueden pasar solo dos cosas. Uno, que si te dejas llevar por la enseñanza de esta herejía, de que Cristo murió por tu vida para que la fe sea exitosa en este mundo, cuando no te llegue la respuesta a tu favor,
pues lo más seguro es que te alejes de Cristo y que abandones la fe, resentido, hablando mal del Señor. O, segundo punto, es que te mantengas como viendo al invisible y no te muevas ni un milímetro en tu fe en Cristo, aunque esto te cueste la vida. ¿Te acuerdas lo que decía Job? ¿Te acuerdas lo que decía Job? Cuando había abundancia, cuando todo estaba bien, sea el nombre de Jehová bendito. Y en el momento que estaba más espantoso de su vida, que ni tú ni yo siquiera podemos tener una idea de una situación así, dijo Job, sea el nombre de Jehová bendito. No se movió un milímetro. ¿La estaba pasando mal? Sí. ¿Estaba sufriendo? Sí. ¿Tenía dolor? Sí. ¿Había respuesta en su vida de por qué estaba recibiendo ese tormento? No. Pero nunca dejó de creer en Dios. Tú y yo, en nuestras situaciones difíciles, tenemos que creerle a Dios. Nuestra mente no entiende. Nuestros ojos no ven más allá de nuestras narices. Pero si tú y yo creemos en Dios y creemos que somos sus hijos, Él, como un buen padre, no va a dejar que nada malo nos pase. Y cuando hablo de nada malo es que nosotros vayamos a perdernos. Pero sí podemos mantener nuestra fe en el Señor. Vamos a ver el ejemplo de estos héroes de la fe que habla Hebreos 11, que a pesar de que aparentemente tener todo en contra, o sea, ellos tenían todo en contra, nunca dudaron de Dios. Vamos a aprender de ellos y vamos a aprender también de otros que a pesar de no haber recibido lo que esperaban, se mantuvieron de todas formas firmes en la fe, aunque esto les costara la vida. Se mantuvieron firmes, no se movieron. Abraham y Sara salieron con rumbo desconocido cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu parentela, pero no sabía a dónde. Dejó su familia, dejó su ciudad, Dios lo llamó y no supo a dónde. Simplemente le creyó a Dios y lo siguió. Después sabemos que Dios le prometió que iba a tener una descendencia como la arena del mar, como las estrellas del cielo, que no las iba a poder contar. Él tenía prácticamente 100 años cuando llegó esa promesa a su vida. Vamos a leer Hebreos capítulo 11 de los versículos 18 al 12. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió la promesa para concebir y dio a luz fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno y de ese casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. De Abraham, todo lo que sea el pueblo de Israel, y nosotros los cristianos que creemos en Cristo Jesús, los gentiles, somos descendencia por la fe que Abraham tuvo en Dios. Y hay una promesa que le dio de tener una gran descendencia a Abraham, pero Dios después vuelve a probar su fe y le pide a su hijo en sacrificio. Eso es inconcebible. ¿Cómo Dios ofrece una promesa de ese tamaño? Logra tener un hijo a los 100 años por milagro y ahora Dios le pide en sacrificio a su hijo.
Abraham le creyó a Dios. Frente a toda lógica, frente a todo buen entendimiento, él decidió creerle a Dios. Y sabemos que Dios impidió que encajara el puñal en su hijo y él sustituyó para el sacrificio. Hebreos 11 del 17 al 19. Abraham le creyó a Dios. Y entonces se cumplió la promesa. Moisés menospreció su vida y prefirió creerle a Dios. Vimos en Abraham que él siguió al Señor sin saber a dónde iba, solamente que le creyó a Dios. Y es más, cuando llegó a la tierra prometida, él no edificó fundamento, él vivía en tiendas de campaña porque sabía que su nación no está en esta tierra, su nación está en el cielo con el Señor. Moisés también él prefirió creerle al Señor y se enfrentó frente al faraón. Prefirió sufrir el maltrato y el desprecio y seguir a Dios que seguir en el pecado. Hebreos 12 del 23 al 28. Y por la fe en Dios, Moisés vio cómo se abrió el mar rojo. Por la fe en Dios, él vio cómo cayeron los muros de Jericó. Ahora, en los héroes de la fe que estamos viendo aquí en el libro de Hechos, de Hebreos, y que tú y yo vamos a aprender a tener fe en Dios, no en nosotros, en Dios. No es nuestra fe, es la fe en Dios, es en lo que Dios dijo. En el libro, en el capítulo 11 de aquí del libro de Hebreos, de los versículos 32 al 35, unos vivieron y vieron la victoria. Todos anhelamos esto, que en la promesa del Señor podemos verla y vivirla. Vamos a leer Hebreos 11 del 32 al 35. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Hubo unos que recibieron la promesa, vivieron y tuvieron la victoria en ese momento. Pero también hubo otros que sufrieron y hasta fueron muertos. Vamos a leer Hebreos capítulo 11 de los versículos 36 al 38. La palabra dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Qué diferente, ¿verdad?, de lo que hablábamos de aquella herejía que dice que nada tocará a ti, que no vendrá ni enemigo, nada, porque Dios te va a guardar. ¿Y qué me dicen de estas personas que sufrieron y murieron? ¿Qué me dicen de aquellos que fueron con un serrucho cortados a la mitad? Aquellos que murieron apedreados. Y sin embargo, se mantuvieron creyéndole al Señor. No se movieron ni un milímetro de su fe. ¿Y tú, por un dolor de cabeza, por un problema familiar, por un problema económico, crees que tú puedes
moverte de tu fe en el Señor? Tenemos una gran nube de testigos. ¿Qué podemos nosotros entonces sufrir por Cristo? ¿Crees que estamos sufriendo en ese nivel de aquellos que sufrieron de esa forma y se mantuvieron firmes en la fe? Hebreos 11 les llama héroes de la fe, el salón de la fama de los fieles. No estamos aquí en República Dominicana sufriendo en ese nivel. Pero hay países en el día de hoy que ser cristiano es que te cueste la vida. Hay países donde no solamente mueres de una vez, sufren antes de morir, son torturados. Y antes de que ellos mueran, les permiten ver cómo torturan a su familia. Y tú y yo. ¿Es justificable que estamos sufriendo como para que faltemos a los cultos, para que por el sueño o por cualquier cosa, un familiar que llega a la casa, transemos con la fe en el Señor? A pesar de que estas personas no recibieron lo prometido, nunca dudaron de la promesa de Dios. Vamos a ver qué dice Hebreos 11, versículo 39. La palabra dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y en Hebreos 11, versículos 13 al 16, la palabra dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Las tentaciones de este mundo, las aflicciones de este mundo, no pueden ser causa para que tú te alejes de la fe en el Señor. Debes mantenerte firme, sabiendo que lo que Dios dijo se va a cumplir. En esta vida o más adelante, pero se va a cumplir porque Dios lo dijo. En ti, en mí está creerle a Dios. ¿Cómo lo va a hacer a Él? Eso a nosotros ya no nos incumbe. Lo que nos corresponde es creerle a Él, honrarle, glorificarle, mostrarle que nuestra fe está en Él y solo en Él. No estamos condicionados por nuestras circunstancias. Que nuestro epitafio se pueda escribir una leyenda que deje legado, que deje historia. Creámosle a Dios y no a nuestras circunstancias. ¿Tú qué harás si sufres un percance en tu vida? ¿Vas a dejar de creer en Dios? Si te ofenden, ¿vas a abandonar la fe? Si en la iglesia con los hermanos tuviste un inconveniente, ¿vas a dejar tu fe? Si algún conocido tuyo o un familiar tuyo o tú mismo, ahora que está pasando esa pandemia del coronavirus, te llegases a enfermar, no solo un familiar, tú, si nos llegásemos a enfermar, ¿vamos a renegar de nuestra fe y vamos a culpar a Dios? ¿Vamos a dudar de Él? Piensa. Cuando sientas que se tambalea tu fe por cosas como estas, recuerda que gente como tú y yo, que acabamos de leer en Hebreos 11, sufrieron cosas mucho peores, pero mucho peores. Y aún así, siempre se mantuvieron firmes,
siempre mantuvieron puesta su fe en Dios con toda certeza y con toda convicción. Vamos a leer Hebreos 12, capítulo 12, versículos 1 y 4. Y con esto te invito a que tú te pongas en las manos del Señor, afirmes tu fe en el Señor y que sepas que Él tiene control de todas las cosas. ¿Cómo las hace? Él es Dios. A nosotros nos corresponde obedecer y creer en lo que Dios dijo. Hebreos 12, versículo 1 al 4. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Mi hermano, mi hermana, ser cristiano es un compromiso. Ser cristiano son retos. Jesús mismo dijo que no era un camino de rosas, ni un camino fácil. Él, en la palabra tú ves que es la senda estrecha. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Nunca se nos prometió un paraíso en esta tierra, jamás. Y nosotros lo vemos, el ejemplo en mismo Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él no era de este mundo. Su reino no era de este mundo. Y nosotros, nuestro reino no está en este mundo. Nuestra mejor vida no es este mundo. Nuestra mejor vida es allá, en el reino de los cielos, con Cristo Jesús. Por lo tanto, sabemos que las aflicciones de este mundo van a estar presentes y que podemos recibir pruebas y dolores van a estar presentes. Tribulaciones van a estar presentes. Pero que nada de eso nos separe del amor de Cristo. Que nada de eso rompa nuestra fe en Cristo Jesús. Mantengámonos como viendo al invisible. Y cuando sientas que se tambalea tu fe, recurre a Hebreos 11 para que seamos fortalecidos y podamos leer desde Génesis hasta Apocalipsis lo que Dios ha dicho y que se va a cumplir. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Dios fortalezca tu fe, te guarde en el nombre de Cristo Jesús. Dios te bendiga.